Bueno, supongo que ya estaremos transmitiendo, así que largamos. Eh, bueno, ante todo agradecer enormemente a los colegas de Yoica bueno, esta invitación y ellos vienen estableciendo una red de transmisión, de formación e intercambio de psicoanalistas en toda Latinoamérica. La verdad que me parece extraordinario el trabajo que están haciendo y la verdad que les agradezco mucho la invitación. Me, muy especialmente al gran Jesús Ramírez, que fue quien cursó la invitación, quien me escuchó y bueno, le interesó lo que yo pensaba, y bueno, y Arturo Rogerio, que ha hecho todo el soporte técnico, y que me va a ir avisando si no se escucha bien o si no se ve bien, ¿sí? Yo por lo pronto voy a mover acá. Bien. Este, bueno, me parece que en este momento de aislamiento hemos sentido como nunca tanto la potencia enorme como las limitaciones que tienen los dispositivos de comunicación remota, de comunicación a distancia. Y en este momento lo siento fuertemente. Por un lado, la potencia enorme porque gracias a esto puedo estar intercambiando con colegas que están en México y en momentos de aislamiento puedo estar intercambiando con colegas que están a 2 cuadras de mi calle, si no, no podría hacerlo. Eh, pero al mismo tiempo las limitaciones las hemos sentido mucho porque, bueno, creo que una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos que poder pensar en este momento son las modalidades de la presencia que instauran estos dispositivos de comunicación a distancia. Es una modalidad diferente que afecta bastante nuestra clínica, no la afecta en el mal sentido, sino que trastoca algunas cuestiones que tenemos que pensar. Y bueno, y que en este momento me pone en una situación bastante extraña, diferente, este, perdón, eh, en una situación bastante extraña, en la que nunca estuve, confieso, eh, porque bueno, nada, a mí me gusta mucho, disfruto mucho hablar en público, transmitir mis ideas en público, pero con el público se establece un diálogo eh, con los rostros, las sonrisas, las risas, los bostezos, el lenguaje corporal, etcétera. Y bueno, voy a carecer de este diálogo y voy a tener que suponer todo el tiempo la presencia de ustedes del otro lado. Eh, Esta actividad estaba planeada desde antes que el tsunami arrastrara todas las coordenadas que configuran nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero la elección del tema, que es un tema en el que yo vengo pensando hace por lo menos un año y que me interesa sobremanera, fue una feliz coincidencia. ¿Por qué? Este, porque en este momento, en estado de aislamiento, no puedo pensar en otra cosa que en eso, ¿sí? Mi pulsión epistemofílica está totalmente volcada a pensar eh, las, esto que nos afecta, que me afecta a mí, afecta a la gente que quiero y afecta a mis pacientes, ¿sí? No puedo pensar en otra cosa. Y el tema que elegí tiene la suficiente versatilidad como para eh, llevarlo para ese lado, ¿sí? Entonces voy a trabajar el tema de las legalidades, el tema del jugar con otros, pero el eje vertebrador de mi exposición de hoy va a ser el carácter estructurante que tienen los lazos exogámicos para un niño, ¿sí? Y muy especialmente los lazos con pares, es decir, los lazos de amistad, los lazos eh, exogámicos con pares, ¿sí? Me parece que es un tema fundamental, es un tema que está muy sobre el tapete con el aislamiento, y a mí es un tema que me apasiona, es un tema que realmente se ha trabajado bastante poco en psicoanálisis, ¿sí? Bien, comienzo con las legalidades. A mí me gusta el término legalidades, me gusta por un conjunto de motivos, pero sobre todo porque es muy versátil. Por legalidades podemos entender todas las formas con que la cultura pauta, ordena, regula eh, el cuerpo sexuado y las relaciones entre los sujetos, ¿sí? Y es versátil porque permite incluir en una categoría tal vez un tanto difusa, pero en su difusión un tanto precisa, ¿sí? Aquellas legalidades que son universales, es decir, que son comunes a todas las culturas y a todos los momentos históricos, aquellas que tienen un carácter más histórico-cultural, y las legalidades más idiosincráticas que se establecen en los pequeños grupos o en las relaciones de a dos. Yo creo que toda relación tiene su legalidad tácita que la ordena, ¿sí? Me gusta mucho el concepto de legalidades. Yo, en este caso, voy a hablar de las legalidades más universales. Estas son, para mi gusto, las que pautan las formas primarias de lo sexual.
Para mí, lo infantil de la sexualidad infantil reside básicamente en esto, en la búsqueda compulsiva del placer inmediato. ¿Sí? Entonces, las legalidades culturales recaen sobre esto, ¿sí? Sobre esa búsqueda compulsiva del placer inmediato. Dentro de ellas me van a interesar dos y voy a tomar como hilo conductor dos de ellas por un sencillo motivo, que al mismo tiempo es contingente y necesario. Eh, yo no puedo pensar de otra manera que no es a través de lo que pasa con mis pacientes, ¿sí? Yo puedo pensar a través de la experiencia. A mí, yo soy un apasionado de la práctica del psicoanálisis eh, y después soy un apasionado de la teoría psicoanalítica, ¿sí? Y la teoría psicoanalítica me interesa en tanto me permite pensar o poner en palabras la experiencia, ¿sí? Y las reflexiones de hoy surgieron en el curso de un conjunto de análisis este, con niños, este, pero sobre todo una de las vías que me orientó a mí a pensar lo que quiero plantear hoy es un conjunto de pacientes que tienen trastornos encopréticos, ¿sí? Por eso uno de los ejes que voy a tomar de estas legalidades universales es eh, aquella que recae sobre el placer anal. Y otra es algo que a mí me inquieta, que yo creo que es el eje de Freud en el malestar en la cultura, uno de los ejes estructurantes del texto ese, que es uno de los textos más importantes para mi gusto del freudismo, este, y es, vamos a decirlo así, el lugar que la sexualidad infantil, basada en la búsqueda del placer inmediato, otorga al otro. Hay dos frases gemelas que a mí me gustan mucho porque son de los autores que más han influido en mi forma de pensar. Uno es Freud y otro es Winnicott. Winnicott decía, las pulsiones tratan al objeto cruelmente, sin importar las consecuencias. Y Freud decía, la crueldad es inherente al carácter infantil. Yo creo que en el fondo lo esencial y lo más problemático de la sexualidad infantil es que hace un uso despiadado del otro. ¿No? Por eso la destructividad es inherente a la sexualidad infantil, porque, digamos, hay una tendencia a destruir aquello que no se deja asimilar. Y por eso también aquello que Freud concebía como sadismo es inherente a la sexualidad infantil. No es un rasgo de la sexualidad infantil, es, es uno de los fundamentos de la sexualidad infantil. Freud decía, en una definición que para mí es canónica a esta altura, eh, en Pulsiones y Destino a Pulsión, que el sadismo es una afirmación de poder. Yo diría que el sadismo precisamente es una afirmación de poder sobre el cuerpo del otro y es la reducción del cuerpo del otro a objeto de goce. ¿Mm? Eh, el sadismo es inherente a la sexualidad infantil, porque la sexualidad infantil es un uso despiadado del otro. Y uno de los grandes dilemas de la cultura es cómo acotar esto. ¿No? Este sea el otro eje vertebrador de mi exposición de hoy. Entonces, me interesa pensar la transmisión de legalidades por parte de los adultos, por parte de los padres, ¿sí? La forma en que esto es transmitido, y me interesa pensar la operatoria que esto produce en el niño, las modalidades de inscripción. Y esta operatoria la quiero reunir bajo un concepto freudiano que para mí es muy potente, que es el de renuncia pulsional. Ustedes saben que es un concepto que Freud aparece desperdigado en un conjunto de textos, por ejemplo, en Más allá del principio del placer, cuando Freud analiza el Fordá, aparece este concepto, pero tiene un lugar fundamental en el malestar en la cultura. Hay una frase muy importante en el malestar en la cultura, donde, que da cuenta del lugar que Freud le daba a la renuncia pulsional, que es la cultura se edifica sobre la renuncia pulsional. Lo estoy citando de memoria, ¿sí? Es exactamente así la frase. Este, me gusta el término renuncia, ¿por qué? Porque la renuncia supone, de parte del niño confrontado con la legalidad, un acto mínimamente soberano, ¿sí? La cuestión es absolutamente paradójica, porque las legalidades fundantes de la cultura son innegociables, irrecusables, ¿sí? E inapelables. Y sin embargo, suponen de parte del niño un acto mínimamente soberano, ¿sí? Que permita la inscripción y la incorporación de estas legalidades. A mí me parece que ahí está la gracia en esta paradoja, ¿sí? Bien, la pregunta de la que parto es por qué un niño renuncia a aquello que le da placer. Yo diría que hay dos vías por las que un niño renuncia. Una es por amor al otro y otra es por angustia frente a la pérdida de amor del otro, por temor a perder el amor del otro, ¿sí? Entonces, miro el celular cada tanto porque Arturo me va a ir diciendo por celular si tengo algún problema, pero bueno, me están escribiendo de otros lugares. Este, si hay algún problema, digo, en la transmisión. Bien, entonces, el niño renuncia por amor al otro. ¿Qué quiere decir con esto? Acá está todo la cuestión de la culpa jugada. Yo he planteado en el
segundo capítulo de mi libro, en el segundo ensayo de mi libro, que se publicó el año pasado, que hay una diferencia sustancial entre la concepción freudiana y la concepción kleiniana de culpa. En Freud, ¿no? Pues la culpa es variopinta en Freud, ¿sí? Hay muchísimas concepciones, muchísimas aristas. Pero en el malestar en la cultura, donde plantea, está básicamente centrado en el sentimiento de culpa, eh, la culpa puede ser pensada como la resultante del conflicto entre el deseo y la ley moral interiorizada. Y en Klein, la culpa es el resultante de los impulsos destructivos del niño, del conflicto entre los impulsos destructivos del niño y el amor al otro. A mí esta noción kleiniana me parece formidable, me parece de una lucidez enorme. Este, yo diría, tomando esta idea kleiniana, que para mí el sentimiento de culpa de un niño es la experiencia del límite que el amor hacia el otro este, produce sobre el deseo. El límite que el amor produce al deseo, ¿sí? Este, esto si lo desmenuzamos es bastante interesante, porque en el fondo, si un niño renuncia por amor al otro, es porque el displacer, el malestar, el dolor del otro pasan a ser tanto o más importante que su placer. Digo, si un niño renuncia al placer anal, es porque el asco de sus padres, ¿sí? El rechazo de sus padres a sus heces, es más importante que su propio placer. Y sabemos por las encopresis lo intenso que puede ser el placer anal para un niño, ¿no? Va a ser un tanto escatológico mi exposición de hoy, les voy advirtiendo, ¿sí? Porque vamos a trabajar mucho sobre la cuestión de la analidad. Y si un niño renuncia a la destructividad y al sadismo inherentes, ¿sí? A sus pulsiones infantiles, a ver, acá me dice algo Arturo, discúlpeme. Gracias Jaime, me dice algo lento, pero alcanza a entenderse todo. Bueno, espero que, espero que se entienda bien. Este, eh, si un niño renuncia entonces a los despliegues, al sesgo agresivo y destructivo, digamos, de sus pulsiones, es porque el dolor del otro, el malestar del otro pasa a ser más importante que su placer. Esto supone que el niño de algún modo puede sentir el malestar del otro como si fuera propio. Esto es lo que bajo la pluma de Freud aparece bajo la idea de compasión, sobre todo en tres ensayos, que hay unos desarrollos formidables respecto de la compasión, hay algunas frases muy potentes. Quien rescató esto de la obra de Freud fue Silvia Bleichmar, que fue una maestra para mí, alguien de quien yo aprendí mucho, y ella decía que la compasión es una de las operaciones fundamentales del sujeto ético, la capacidad de sentir lo que siente el otro como si fuera propio, pero sabiendo que es del otro, ¿sí? Sabiendo que es una experiencia ajena. A mí me parece que es una definición exquisita, ¿sí? Eh, entonces, un niño renuncia por amor al otro. Yo le agregaría algo a esto. Yo no creo que un niño ame a sus padres y por eso renuncia a sus placeres pulsionales cuando entran en colisión con lo que sienten sus padres. Yo creo que en el seno de la renuncia los padres se van constituyendo como objeto de amor. El psicoanálisis ha contribuido mucho a desacralizar la inocencia infantil, ha contribuido mucho a desacralizar el amor de los padres, el amor materno, ¿sí? Sobre todo. Y yo creería que sería importante que sigamos desacralizando el amor infantil. La pulsión, decía Winnicott, insisto, y la sexualidad infantil hace un uso despiadado del otro, ¿no? Y hay una trabajosa constitución del otro como objeto de amor, ¿no? Y esa construcción del otro como objeto de amor sucede en torno a la renuncia pulsional, ¿sí? Como si yo dijera algo así como la primera prueba de amor de un niño hacia sus padres es su renuncia, ¿sí? Silvia decía algo interesante, Silvia Bleichmann, un niño no le regala a los papás la caca, como decía Freud, le regala su renuncia, ¿sí? Me parece que es una muy buena idea. Bien, entonces, el niño renuncia a sus placeres pulsionales por amor al otro y también por temor a perder el amor del otro. Esta es la vía, la del temor a perder el amor del otro, que exploró Freud. Voy a leer una cita, que es la única cita que voy a leer hoy, porque realmente Freud escribe de una manera, escribe tan bien que realmente parafrasear no tiene mucho sentido. Dice, es lícito desautorizar la existencia de una capacidad originaria, por así decir natural, de diferenciar el bien del mal. Evidentemente, malo no es lo dañino y perjudicial para el yo. Al contrario, puede serlo también lo que anhela y le depara contento. Entonces aquí se manifiesta una influencia ajena. Ella determina lo que debe llamarse malo y bueno. Librado la espontaneidad de su sentir, el hombre no habría seguido ese camino, por tanto, ha de tener un motivo para someterse al influjo ajeno. Se lo descubre fácilmente en su desvalimiento y dependencia de otros.
Su mejor designación sería angustia frente a la pérdida de amor. Si pierde el amor del otro, de quien depende, queda también desprotegido frente a diversas clases de peligros y sobre todo frente al peligro de que este ser hiperpotente le demuestre su superioridad en la forma del castigo. Freud es genial, porque es genial, pero a mí me gusta cuando Freud desarma con esa sutileza el sentido común. El niño no se somete al poder del adulto, es lo que está diciendo. El niño no renuncia a sus placeres pulsionales porque teme el castigo, sino porque teme perder el amor de sus padres. Y en todo caso, si pierde el amor de sus padres, queda desprotegido frente al castigo de sus padres. Pero el núcleo del asunto es la angustia frente a la pérdida de amor. Me parece una genialidad, digamos, y me parece que deconstruye bastante el sentido común, ¿no? El sentido común que aún hoy nos opera, a veces suponemos que un niño teme el reto o teme el castigo, pero en realidad el castigo es un testimonio, ¿sí? Para el niño de que el adulto no lo quiere más. Bueno, acá empezamos a polemizar con algunas cuestiones y sobre todo con algo a lo cual le voy a hincar el diente, que son ciertas orientaciones de la puricultura contemporánea, que a mí me parece que son básicamente nefastas y que producen estragos en algunos niños. Es fundamental eh, situar esto. El rechazo del adulto, es fundamental situar esto. La transmisión de legalidades supone un rechazo por parte del adulto, ¿sí? Eh, no un rechazo al niño, sino que el adulto sea capaz de rechazar algo del niño, de rechazar la sexualidad infantil del niño, ¿sí? Y con esto no estoy hablando de un padre mojigato de principio del siglo XX que se horrorizaba porque su hijo se tocaba el pito, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que en realidad hay algo de estas formas primarias de lo sexual que desde la represión de los padres comienzan a rechazar. Digo, los padres le limpian la cola a su hijo hasta que en algún momento las cacas les empieza a dar asco. Eh, Esperen que les salté algo que es fundamental. Esto. El rechazo, entonces, qué sé yo, del placer anal del hijo por parte de los padres toma la forma del asco. Y el rechazo de los padres de las formas despiadadas, ¿sí? Del despotismo que la sexualidad infantil impone al cuerpo del otro, ¿sí? Del despotismo con que la sexualidad infantil trata al cuerpo de los padres, aparece bajo la forma de irritabilidad, ¿sí? De enojo, de fastidio. ¿Sí? Esto me parece sumamente importante, digamos, ¿sí? Por un conjunto de motivos. En primer lugar, el rechazo del adulto a algo del niño es fundamental. Por supuesto, la transmisión de legalidades sucede al interior de un lazo de amor. Si no sucede al interior de un lazo de amor, se trata de un lazo de sometimiento, ¿sí? Donde el niño en todo caso se someterá al poder del otro. ¿Sí? Pero también supone cierto rechazo de parte de los padres, que a mí me parece que tiene mala prensa hoy, pero que es muy importante plantearlo. ¿Por qué? Porque el rechazo y el amor se delimitan mutuamente. Que el rechazo del adulto transcurra al interior de un lazo de amor, ¿sí? Supone que el amor delimita el rechazo y evita que el rechazo devengan estos accesos de furia destructiva donde un padre pueda desconocer a su hijo, pueda transformar a su hijo en un extraño y su hijo sentirse un extraño, ¿sí? De sentirle un extraño al padre. ¿Sí? Este, a mí me parece fundamental esto, ¿sí? Porque conocemos muchos hijos de padres muy temperamentales que en momentos de enojo se desbordan y que hay algo del lazo de amor que cae en ese momento. Y produce efectos muy traumáticos en general en el niño, ¿sí? Pero hay algo mucho más importante y es que el rechazo del hijo, el rechazo de algo del hijo, delimita también el amor. Por supuesto, nosotros sabemos que el amor parental, en el mejor de los casos, es incondicional. Pero es cierto que este rechazo de algo del hijo, de algún modo bordea, contornea, delimita el amor incondicional. Y sobre todo, evita que el amor incondicional devenga en un amor sacrificial. Y sabemos que el amor sacrificial de muchos padres, ¿sí? Que se ofrecen como objeto a la destructividad del hijo, ¿sí? También produce estragos, produce o formas de omnipotencia muy desbordante, o bien produce formas de inhibición de la agresividad muy grandes en muchos niños. ¿Sí? También que hay algo clave acá. El rechazo de los padres a algo del hijo instaura la pérdida de amor y la angustia frente a la pérdida de amor en el centro de la renuncia pulsional, pero aparte, sobre todo, oficia de transición entre el espacio endogámico y el espacio exogámico. ¿Por qué digo esto? Porque
El amor en el espacio exogámico, en los lazos extrafamiliares, es un amor condicionado. Y este borde, esta delimitación que el rechazo de parte de los padres le opone a la incondicionalidad del amor, si este límite que le opone a la incondicionalidad del amor, este, oficia de transición hacia ese otro espacio, donde el amor está condicionado. ¿Condicionado a qué? A las propias renuncias y a las propias cesiones. ¿Sí? Este, cuando esto no sucede, hay niños que me resulta a veces un poco chocante escucharlos. La otra vez, hace muy poquito, escuchando a un paciente, que me decía que él no entendía por qué los compañeros no lo querían. Después de haberme contado la forma en que los tortura. Él no tenía noción del amor condicional. Él suponía que como él es maravilloso, lo tenían que querer igual, ¿sí? Como lo tienen sus papás. Padres que han tenido muchísimas dificultades para aceptar ciertos rechazos a cuestiones del hijo, ¿sí? Este, y nada, ni él lo entendía porque interviene de un modo casi ligado al sentido común. Y le digo, ¿no te parece que vos le digas gordo pelotudo a él? Debe ser algo que debe ser ese uno de los motivos por los cuales no te quiere o no te acepta. Y le resultaba inconcebible que alguien no lo quiera. Digo, el amor en el espacio exogámico, y esta es la potencia estructurante que tiene, está siempre condicionado a la propia renuncia y a las propias cesiones, a la posibilidad de ceder. Eh, Aquí quiero decir varias cosas. Primero, la angustia de pérdida de amor es fundamental y es el reverso del amor, no de la posesión. ¿Sí? Uno teme perder aquello que ama, o en el mejor de los casos, no aquello que posee, ¿sí? En los lazos de amor. Eh, yo creo que en el horizonte de todo lazo exogámico, que son lazos contingentes, digo lazos que antes no estaban y podrían dejar de estar, está la angustia frente a la pérdida de amor. Y una angustia tanto más intensa cuanto que el otro ocupa un lugar fundamental en mi economía. ¿Sí? Yo tengo anudadas expectativas, fantasías, eh, eh, deseos, anhelos al otro, ¿sí? Y el otro ocupa en mi economía libidinal un lugar muy importante, digamos. Yo creo que la angustia de pérdida de amor es el reverso del amor, ¿sí? No de la posesión. ¿No? Por eso yo creo que habría que poder discutir, ¿sí? Si es que se puede discutir en ciertos sectores, esta idea de que si es amor, si duele no es amor. Pues yo creo que no hay forma de que el amor no duela, ¿sí? O de que el dolor no esté en el horizonte del amor. Creo que si es amor no duele, es una forma de depuración moral del amor que me parece que aporta poco a poder pensar las complicaciones que traen los lazos amorosos, ¿sí? Distingamos, separemos, diferenciemos el dolor que tiene que ver con formas de sometimiento y violencia, ¿sí? Y de abuso de uno sobre otro, al interior de una pareja, por ejemplo, ¿sí? Este, de ese amor que es el trasfondo, es de ese dolor que es el trasfondo de todo lazo de amor, desde el momento que es un amor que se podría apartar, ¿sí? Yo creo que la angustia de pérdida de amor, si no toma ribetes violentos, es una forma de enaltecer al otro, ¿sí? De enaltecer el amor que sentimos por el otro. Bien, ¿por qué es importante situar esto que es tan antipático decir, que es que los padres, la misión de legalidades, los padres deben poder rechazar algo del hijo, ¿sí? Yo creo que es importante para discutir con cierta puericultura contemporánea, melosa y sentimentaloide, ¿sí? Que sanciona duramente toda forma de hostilidad de los padres hacia el hijo en la transmisión de legalidades. Y que en el fondo lo que termina sucediendo es que la hostilidad pasa a ser patrimonio exclusivo del hijo. Es el único que tiene derecho a ser hostil. ¿Mm? Por supuesto, no confundamos, se amparan esta tendencia de la puericultura, generalmente los paladines mayores son psiquiatras, y se amparan bajo la idea de crianza respetuosa. Yo no le daría tanto estatuto, porque en realidad, bajo la denominación de crianza respetuosa, hay otras ideas y otras teorías muchísimo más interesantes, ¿sí? Eh, por eso digo, ¿sí? No le daría el estatuto de crianza respetuosa, pero sí es una orientación muy fuerte de la puricultura que, por lo menos en Argentina, está calando muy fuerte, ¿sí? Hace un tiempo tengo un paciente muy complicado que no fue una pero pegó no es una psicosis, pero pegó en el palo. Realmente es un chico con una historia muy compleja, un chico con una neurosis armada hasta ahí, digamos, ¿sí? Y que tiene desbordes de furia descomunales, donde tira todo, rompe todo, donde no puede parar, ¿sí? Eh, la madre insiste con consultar a un psiquiatra. A mí me parecía que era importante darle lugar a este pedido a la madre. Le digo que consulte, por ahí sí, veamos si este chico, ¿qué considera algún psiquiatra si considera algún psiquiatra que este chico requiere alguna medicación, etcétera? Realmente yo lo he visto en pleno ataque, es un desborde absoluto, ¿sí? Es una desarticulación del cuerpo, etcétera.
Este, en la consulta con el psiquiatra van los padres, cuando le pregunta cómo le pone límites, ella le dice que bueno, cuando el chico se desborda, ella le grita y a veces los amarrea así, de lo agarra de brazo. El psiquiatra se enoja muchísimo, la trata muy mal a la madre, le dice que esas cosas no se hacen y que los chicos hay que hablarles y que tiene que tratar de hablarles, ¿sí? Este, la mujer, por otro lado, la humilla delante de su marido, digamos, ¿sí? Hay una cuestión muy moral en la transmisión de esto, ¿sí? Una moral aplicada a los padres, ya no al hijo. Y a mí me encanta lo que le dice el hijo cuando ella llega a su casa, eh, y le dice, bueno, que fue a ver un doctor, que el doctor le dijo, que, bueno, no estaba de acuerdo en aquel momento, hasta que el hijo le dice lo que le dice, en que no le iba a gritar más ni le iba a amarrar más. Y el chico la mira entre desafiante y angustiado, diciéndole, ¿y ahora cómo vas a hacer? Cuando yo no quiero hacer lo que tengo que hacer. Me pareció de una genialidad gigantesca lo que dice este niño. Porque había un desafío, cierto, había un tono casi sobrador, ¿sí? Pero al mismo tiempo había una angustia, porque digo, en enero, lo problemático para este chico es que la reacción enérgica del adulto frente a sus desbordes a él lo ayuda mucho a ordenarse, ¿sí? Y lo ayuda a contenerse. Bien, esta poricultura tiene varios problemas. La primera es la siguiente, le habla a un chico que no existe, o sea, descuida cuestiones fundamentales de la infancia. Digo, le habla a un chico que aceptaría gustosamente las renuncias que se le imponen a su placer. Este, es una puricultura que desconoce la radicalidad de la pulsión infantil, ¿sí? Y el trabajoso proceso que implica para un niño la renuncia pulsional. O sea, hablan de un niño inexistente. Yo no conozco ningún niño, salvo niños con niveles de inhibición y de sumisión muy grandes, que son carne de diván, ¿sí? Eh, no conozco ningún niño que acepte livianamente los límites de sus padres, ¿sí? Pero por otro lado termina reforzando algo que es un gran problema en la contemporaneidad, que es la hipertrofia narcisista en muchos niños. Yo creo que en nuestra cultura, esto lo he planteado en el segundo ensayo del libro, lo que traigo hoy es una especie de continuación de lo que planteé ahí, creo que es más interesante lo que digo hoy que lo que digo en el libro, pero yo creo que una cultura centrada en el ideal excluyente de éxito individual, una cultura que transmite a los niños la idea de que el éxito individual depende del propio mérito individual y que para eso tiene que insertarse en una competencia descarnada con los demás. Una cultura que premia la capacidad de imponerse a los demás. Esto es muy potente. Piensen en los padres, su paciente, piensen ustedes como padre, pienso yo como padre. Todo padre se regocija de alguna manera en que su hijo sea capaz de imponer su deseo a los del otro. ¿Sí? Este, yo creo que una cultura que tiene estos valores, como es la cultura neoliberal, es evidente que el narcisismo primario infantil, la omnipotencia narcisista niño, es elevada al, ideal, al lugar de ideal cultural. ¿Sí? Hay una fascinación con la omnipotencia del niño. El que descubrió esto no fui yo, por supuesto, sino que los grandes genios de la última década del siglo XX, que se llama Matt Groening, que es el creador de Los Simpsons, que para mí es un verdadero genio, realmente es un tipo superior, ¿sí? Un creativo y un tipo absolutamente talentoso que tiene una percepción muy sensible para capturar eh, ciertos de la cultura en la que vivimos. ¿Sí? Lamentablemente, después de la temporada 10, dejó de hacer los Simpsons ahora son inmirables. ¿Sí? Pero bueno, no se gasta mirando los capítulos viejos. Hay un capítulo de Los Simpsons que es realmente muy bueno, donde hay un gurú de autoayuda que llega a Springfield, a todo el pueblo a verlo, ¿sí? Como siempre sucede en Springfield, están los Simpsons, y Bart Simpson, el hijo mayor, se empieza a aburrir, entonces cada vez que el tipo habla le retruca con un chiste y todo el mundo se ríe, y en un momento dice, bueno, me aburrí, y se para y se va en la mitad de la charla. El gurú de autoayuda lo hace subir al escenario, y le dice, ¿por qué hiciste todo eso? No sé, pues se me antojó. Le dice, ven, esto es lo que hay que hacer, tienen que ser como el niño, hagan lo que se les antoja. ¿Sí? Me pareció de una genialidad, porque en el fondo extrema algo que es así. Este, aparte, en inglés es do what you feel, ¿sí? Hacer lo que sientas. Me parece que es bien del discurso de autoayuda, ¿no? Este, digo, cuando hay esta fascinación con la omnipotencia infantil primaria, la omnipotencia narcisista primaria del niño, la transmisión de legalidades es compleja, porque en el fondo hay una competencia inconsciente y casi una fascinación inconsciente con la omnipotencia del hijo.
Esto me lo enseñó un padre hace un par de años, ¿sí? Una entrevista muy reveladora de un padre, un tipo muy enérgico, con mucho carácter, que retaba mucho a su hijo, pero no sabía qué hacer porque el hijo no le daba pelota. Y estaba entre angustiado y muy enojado, un tipo muy potente por otro lado, ¿sí? En un momento me dice algo formidable, que es, pero en realidad no es para tanto, me dice. Lo que pasa es que él hace lo que todos queremos, hace lo que quiere, ¿sí? Hace lo que todos quieren, hace lo que quiere. Tiene como una especie de, de construcción tautológica esta frase, que a mí me gusta mucho, porque en el fondo me di cuenta de la ambigüedad con la que este tipo reta a su hijo, con la que muchos padres retan a su hijo. Con una mano retan y con la otra les piden, ¿sí? Que sean omnipotentes y que se impongan sobre los demás, ¿sí? Que queden en el lugar de la excepción, ¿sí? Do what you feel, que hagan lo que se les antoja. Y yo creo que la ambigüedad es muy importante al momento de pensar la inconsistencia contemporánea, en muchos casos, en la transmisión de legalidades. Yo creo que los analistas debemos de repetir cuestiones que son muy inconsistentes clínicamente y también muy conservadoras políticamente. O sea, suponer que las dificultades que tienen muchos niños para asumir legalidades, ese efecto de la declinación del padre que produce una caída de la ley, no solo es absolutamente inconsistente desde el punto de vista clínico, no tiene ninguna viabilidad, ¿sí? Sino que aparte es conservador desde el punto de vista político, porque no queda más que añorar la presencia de un padre fuerte que venga a poner orden, ¿sí? A mí me parece bastante de terror y me parece que tenemos que poder pensar. Y así como es cierto que a muchos padres, muy atravesados por estas formas de la puericultura, digamos, que de algún modo exacerban el narcisismo del niño, exacerban la impotencia del niño, les cuesta mucho poner límites. Yo estoy harto de recibir padres, y nunca llego a conocer al niño en estos casos, que empiezan con niños que no saben qué hacer, que se desbordan mucho, niños muy pequeños por ahí, y cuando empezamos a trabajar me dicen, bueno, lo que pasa es que la psicología, ¿sí? Es la palabra que usan, la psicología dice que no hay que enojarse con los niños, ni hay que retarlos, ni hay no sé qué psicología dice eso, con que un profesional, ¿sí? En este caso yo, los habilite a poder experimentar cierta hostilidad hacia el hijo, la cosa se ordena. Nunca volví a ver a un padre que le dije esto, ¿sí? Se ordenó, no volvieron. Les digo, bueno, piensen, trabajen, ¿sí? Pensemos esto, piensen sobre esto de esta manera y bueno, después llámenme, ¿sí? Nunca me vuelven a llamar. No sé si porque les cae mal, no. En realidad, digamos, sí, en muchas circunstancias me han dicho que la cosa cambió radicalmente y que bueno, no va a ser necesario que yo intervenga clínicamente. Eh, pero también es cierto que tenemos que dejar de repetir molores que a los niños les faltan límites, porque hay muchos padres que ponen límites, ¿sí? Pero los límites terminan siendo inconsistentes cuando se presentan al interior de una lógica tan ambigua, donde por un lado ponen límite, pero por otro lado hay una complacencia con la omnipotencia del hijo, ¿sí? Eh, yo creo que es importante que dejemos de repetir clichés y nos pongamos a pensar clínicamente qué sucede ahí, ¿no? Bien, entonces, rechazo del adulto, ¿sí? El rechazo del adulto a algo del niño, no al hijo, sino a algo del hijo, el rechazo del padre, de la madre, sitúa la angustia de pérdida de amor en el centro del lazo, ¿sí? En el centro de la renuncia, y al mismo tiempo opera como transición hacia el espacio exogámico. ¿No? Este, el espacio exogámico, decía, se define por la contingencia del lazo. Ese otro antes no estaba, podría no estar. No se puede ser ex madre, ex hijo, ¿sí? Yo podría no hablarme durante 30 años con mi madre, mi padre, ¿sí? Y seguirían siendo mis padres. Pero sí se puede ser ex amigo, novia, etcétera. Eh, el lazo exogámico es un lazo contingente y se basa fundamentalmente, y me parece que este es uno de los rasgos característicos y es el que a mí más me interesa, decía en la condicionalidad del amor. ¿Sí? El amor está condicionado a las renuncias. Por otro lado, es el poder estructurante, ¿sí? Que tiene, porque finalmente yo creo que la renuncia pulsional se sella en el lazo con otros niños. ¿Sí? Adquiere cuerpo en el lazo con otros niños. ¿Sí? Por lo menos algunas de las renuncias. ¿Sí? Este, tiene una potencia estructurante el lazo de amigos para un niño pequeño muy grande. Al mismo tiempo es pacificante. Es pacificante ¿por qué? Porque finalmente lo sabemos, y estoy hablando como padre, que el amor incondicional de los padres, uno ama incondicionalmente a sus hijos. Yo jamás se me ocurrió que en algún momento la vida de alguna otra persona podía valer más que la mía, para mí mismo. Y cuando tuve hijos, lo sé, y no es algo que entre en discusión, ¿sí? Pero el amor incondicional también tiene algo sofocante para el niño, porque genera una deuda impagable y una reciprocidad imposible. ¿Sí? El lazo entre padres e hijos no es recíproco, ¿sí? Eh, y las deudas, lo sabemos los analistas, pero a veces cuesta mucho entenderlo, leerlo uno también. Las deudas
hijos, no con los padres, ¿sí? Y nuestros hijos la pagarán con sus hijos, no con nosotros. ¿No? Este, genera una reciprocidad imposible. Es imposible responder un amor tan ilimitado y tan incondicional. Y esto puede ser sofocante. Por eso también los lazos exogámicos son pacificantes para un niño, ¿sí? Generan otra lógica, mucho más simétrica. ¿No? Bien, entonces yo creo, y esta va a ser una de las ideas que quiero sostener hoy, que la transmisión, la instauración de legalidades en un niño, ¿sí? La incorporación de las legalidades tiene un eje vertical, es decir, transcurre al interior de la relación padre-hijo, al interior de la relación asimétrica padres e hijos, ¿sí? Pero también tiene un eje horizontal, que es que transcurre al interior del lazo niño con sus amigos, del lazo con sus pares, de los lazos exogámicos con padres. Bien, voy a perseguirlo por dos lugares, a esta idea. Esta es la idea, vamos a intentar argumentarla por dos lugares. Perdón. Primero a través de la encopresis. A mí la encopresis me genera algo. Primero, yo creo que es muy importante que los analistas que tenemos algunos años más de experiencia seamos muy honestos con los jóvenes, ¿sí? Como se diría en lacaniano, que nos mostremos en falta, ¿sí? Eh, pero no para hacer alarde de la falta, sino para mostrar que la práctica psicoanalítica es muy compleja y genera dificultades a todos. Es una práctica apasionante, pero difícil. A mí la encopresis siempre me generó dificultades. La dificultad es simplemente esta. Son chiquitos que consultan, por supuesto, aparte de hacerse caca, tienen algunas otras dificultades en general, pero después de algún tiempo de análisis, el chico está fantástico, si era un pibe hiperagresivo ya no lo es más, pudo hacer un montón de amigos, etcétera, pero se sigue haciendo caca encima. Hay algo muy difícil de mover en las encopresis, ¿sí? Y aparte nos mueven ciertos prejuicios metapsicológicos que tenemos, donde a veces pensamos que la represión o se instaura o no se instaura. Y yo, la inmensa mayoría de los niños con síntomas de encopresis que analicé y que supervisé, son niños neuróticos con una encopresis primaria. Quiero decir, nunca retuvieron, ¿sí? La encopresis primaria siempre nos suena a psicosis. Sin embargo, no, son niños neuróticos, ¿sí? Por supuesto, niños psicóticos que tienen trastornos encopréticos, etcétera. No es de lo muy grave. Digo, esto nos hace pensar que niños que operan bastante bien la represión, ¿sí? En ese punto hay un agujero en la represión. Lo cual encastra muy bien con la idea freudiana de que la represión es individual, decía Freud en el texto La represión inconsciente, no recuerdo en cuál de los dos, donde decía, la represión es individual, cae representación por representación. Y uno podría entender perfectamente, digamos, que niños en los cuales la represión funciona bien y los deja del lado de la neurosis, sin embargo, cargan con un agujero en la represión. Esto es importante porque nosotros trabajamos como analistas con el entramado fantasmático que sostiene los síntomas, ¿sí? Trabajamos con el entramado fantasmático en que se engarza el trastorno encoprético, ¿sí? Las mil derivaciones simbólicas de la analidad. Y sin embargo, hay una impronta pulsional que proviene del cuerpo que insiste, porque es una forma primaria de placer, no reprimida y que se ha cristalizado y que cuesta mucho mover. ¿No? Este, por eso yo creo que más allá de interpretar y de trabajar como trabajamos con cualquier paciente neurótico, cuando hay una encopresis hay que orar a instaurar la represión. Y para eso hay que poder trabajar sobre el problema de la renuncia pulsional, las dificultades de la renuncia pulsional. ¿No? A mí me llama la atención, y es esto lo que quiero plantear hoy, siempre me llamó mucho la atención que haya niños que no se hacen caca ni en el club, ni en la escuela, sí se hacen caca en la casa o a veces en el consultorio. Por supuesto, la interpretación berreta que es lo que dice, uy, se cagan los padres. No, puede ser, qué sé yo, no importa, no es el punto. El punto es poder pensar por qué ese niño, digamos, puede renunciar cuando está con pares y no cuando está con los adultos significativos. Esa es la pregunta. Que en estos niños opera bien la vergüenza, pero no opera el asco. ¿Sí? Y tuve hace unos 3 o 4 años un diálogo que también fue muy importante con un niño con encopresis, muy bien, pero se seguía cagando y no había forma de evitarlo, ¿sí? Y pasaba mucho tiempo, ¿sí? Y los padres estaban muy confundidos, fue pasado, pero me decían, pero vos se sigue haciendo caca, y se hacía caca en cualquier lado de un modo indiscriminado, y era un chico neurótico. Y un día me dice, después de un par de años de análisis, me dice, logro por primera vez escucharlo angustiado porque, bueno, no podía hacer lazo. Y me dice, lo que pasa es que ellos me rechazan a mí y me gastan por el apellido. No tenía un apellido, qué sé yo. Uno conoce las formas de abuso, de burlas de muchos niños. Y digo, ¿sabes qué sensación me da?
que ellos no te rechazan a vos, que rechazan tu caca. Me quedó mirando, ¿sí? ¿Sabes por qué lo sé? Porque a mí me encanta que vos vengas a jugar acá conmigo. Sin embargo, cuando te haces caca acá, quiero que te vayas. Me produce rechazo. ¿Sabes por qué? Porque el olor a caca ajena a mí me da muchísimo asco. Y estoy seguro que a los chicos de la escuela también. Dije, me quedó mirando, ¿sí? Me di cuenta que ha tocado. Le digo, vos te encanta hacerte caca, le agregué, me envalentoné y me parece que estuve bien. Si bien uno, bueno, a veces se envalentona y sale todo mal, esta vez salió bastante bien. Me queda mirando, no, no, dice, yo no, vos podés, yo te he visto, le digo. Vos acá aguantás, 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 aguantás hasta que lo dejas salir. ¿M? Y se entró a reír. Y se puso colorado, le dio vergüenza verse pillado, verse pillado en que ahí no había ¿sí? Una enfermedad, que había un placer al cual él no podía renunciar. Fue muy importante para él que yo le diga eso, ¿sí? Y le digo, mira, vos podés tranquilamente no hacerte caca, porque vos podés retenerla. ¿No? Lo que pasa es que te da muchísimo placer. Y a mí me parece, yo no voy a elegir por vos ni quiero hacerlo, pero vas a tener que elegir en algún momento si querés tener amigos en la escuela o si querés seguir disfrutando de ese placer. Y lo corté. Y se dejó hacer caca en la escuela. ¿No? O sea, a mares en la casa, ¿sí? Todavía. Este, eh, pero se dejó hacer caca en la escuela y me di cuenta que en realidad lo que produje fue la descripción de la vergüenza. ¿Mm? Le empezó a dar la vergüenza. Él cuando yo le dije que eso era un placer y no una enfermedad, se sintió avergonzado. Y empezó a integrarse la vergüenza, ¿sí? Porque la vergüenza, para que el otro produzca vergüenza, tiene que ser una mirada mínimamente extranjera, extrafamiliar, extraña, ¿sí? La mirada familiar no produce vergüenza. De hecho, los diques de la vergüenza, sobre todo en relación a la vestimenta, cuando estamos en casa, se relajan mucho. Y esto es todo un tema en la cuarentena, ¿sí? Sobre todo en el juego erótico entre las parejas, ¿sí? Para pensar en otro momento, ¿sí? Pero me parece que no andar tanto en joguineta y pantuflas o pijama todo el día en la cuarentena. La mirada que produce vergüenza es una mirada exogámica. Y es más, yo diría no cualquier mirada exogámica, sino sobre todo la mirada de los pares, la mirada de los otros niños. Esto me parece clave porque, por ejemplo, esto es una escena típica en la cual hemos participado todos. En la puerta de un jardín, tu hijo es un escándalo, ¿sí? Y vos lo que tendés a decirle no es mira, mira Juanito, ¿qué va a decir? Que lo que no decís la mamá de Juanito, el papá de Pedrito o la maestra, ¿sí? Sino el par. ¿Por qué? Porque en el fondo la mirada del adulto siempre tiene algo condescendiente al niño. Y la mirada del par no, la mirada del par no hace concesiones. Por eso yo creo que la vergüenza, si tiene un carácter estructurante para el niño, ¿sí? La vergüenza se articula en la relación con pares, sobre todo en la relación con pares, no solo, por supuesto, pero sobre todo en la relación con pares. Y yo diría que la vergüenza es el poder limitante que tiene la mirada del otro niño, para un niño, ¿sí? El poder limitante de la mirada de los pares. ¿Sí? Eso por un lado, digo, me parece que la vergüenza es una vía interesante para poder pensar cómo los niños, cómo el lazo con pares propicia renuncias en el niño, ¿sí? Propicia la incorporación de ciertas legalidades. Y en la psicopresis se ve muy bien, ¿sí? Hay chicos que tienen incorporada la vergüenza, pero no el asco. No el asco, digo, porque yo cuando tengo un chico que se hizo caca en sesión, digamos, más allá de que se lo diga o no se lo diga, según el momento, según la situación, cada caso diferente, lo que a mí me da asco, aparte del olor, es imaginar la sensación de tener eso pegado al cuerpo. El asco no recae sobre el olor, ¿sí? Las cacas asquerosas son las del otro. Disculpen que me ponga escatológico, pero es así, digamos. Si no, uno no podría estar encerrado en el baño eh, leyendo el diario. ¿Sí? Puede suceder, ¿sí? O mirando el celular, mirando Facebook, digamos, ¿sí? Porque sería asqueroso. El asco recae sobre, Freud decía, el contacto de las heces. Y Freud, digámoslo, ¿sí? El asco recae sobre el contacto de las heces con el cuerpo. Esto es lo que realmente produce rechazo, ¿sí? Este, bien. Otro de los lugares, y acá vamos a la segunda parte del título, donde se ve perfectamente el poder estructurante que tienen el lazo, que es en el jugar con otros, ¿sí? Y esto, voy a confesarlo, no lo descubrí, no sé si lo descubrí o no lo descubrí, pero no lo pensé a través de un paciente, sino a través de mi hijo. Tengo dos hijos, una nena de 6 años, un nene de 4, y mi hijo de 4 es bravo, ¿sí? Tiene un carácter muy fuerte, ¿sí? Y es un chico que le cuesta mucho ceder, muchísimo ceder, ¿sí? Realmente, si él no se quiere bañar y hay que bañarse, ¿sí? Es siempre un escándalo. Y yo pensaba, digo, cuando este chico
se llama Camilo, que es mi hijo, empezó a tener amigos, y empezaban a venir a casa, empecé a ver escenas que me sorprendían mucho. Ejemplo, tironeaban por un juguete clásico entre niños de 3 años, 3 años y medio, ¿sí? Muchísimas veces, por supuesto, Camilo tironeaba, a veces se lo quedaba, porque encima es bastante grandote, ¿sí? Y el otro se acercaba ya, lo miraba como para boxearlo, ¿sí? Y había que frenarlo. Pero en muchísimas otras ocasiones, él cedía el objeto. Y no lo cedía por sumiso, porque si algo no es, es sumiso. ¿Por qué cedía? No, puta. Pensé varias cosas. Primero pensé, y vamos a decirlo en criollo, qué pendejo hijo de puta, ¿no? ¿Cómo me hace parir a mí y este, a Vito o a Angie, que son sus amigos, este, eh, le cede los objetos, ¿sí? Segundo, pensé, digo, los voy a contratar a Vito o a Angie cuando él no se quiera bañar o lo que sea, digamos, que ayudan. Y tercero, pensé, qué poder que tiene el lazo amoroso entre pares. Qué poder que tiene que este chico puede ceder allí donde no cede con sus padres. Y esto no es porque el lazo esté menos investido, ¿sí? O menos cargado, o porque la tensión sea más innecesaria, probablemente sea más necesaria inclusive, la tensión narcisista, la tensión agresiva, ¿sí? Este, en realidad cede para poder sostener el lazo. Digo, ¿qué poder tiene? A mí el juego compartido, el juego con otros me parece fascinante. Nosotros en la clínica tenemos poca ocasión de verlo. Ocasiones aisladas, donde a veces entra un hermanito, bueno, o un amigo. En realidad tenemos pocas ocasiones de trabajar sobre el juego con otros en la clínica, ¿sí? Por lo menos en la clínica clásica, ¿sí? Con un paciente singular en el consultorio. Sin embargo, cuando uno los ve jugar a los niños, es fascinante. El juego con otros, la negociación constante. Este, hay una construcción conjunta del guión, hay una atribución de roles y distribución de los objetos, que es efecto de la tensión constante e irreductible entre la agresividad y la renuncia, entre el deseo de imponer y la cesión, entre imponerse y ceder. Cada niño, ¿sí? Aporta al juego esa tensión, ¿sí? Esa tensión entre imponerse y ceder. Y es esa lucha constante, es que se da como negociación. Pero nosotros damos por sentado el juego con otros, nos parece lo más natural del mundo, pero en el fondo es resultado, la posibilidad de que haya un juego entre otros niños, dos niños, es eh, resultado de un delicado, inestable equilibrio entre niños sujetos a esta tensión entre imponerse al otro y ceder, ¿sí? La literatura psicoanalítica le ha dedicado poco, digamos, al jugar con otros, ¿sí? Eh, poco interés. Para mí es fundamental y que es absolutamente estructurante. Eh, el niño cede, cuando juega con otros, cede el dominio sádico del cuerpo del otro, porque si no, no hay juego, lo que hay es sometimiento sádico, ¿sí? Este, el niño cede el control de la escena, esto es muy importante. Nosotros podemos pensar psicoanalíticamente ese pasaje que hacen todos los niños en juego paralelo al juego compartido. Es fundamental, ¿por qué? Porque en el juego ningún niño domina la escena lúdica es cuando el niño es actuado por algo que le desobedece, algo interior que le desobedece, y aparte porque se topa todo el tiempo con el límite material de los objetos. Esto lo trabajé mucho en una nota que salió en la revista Fordown, una revista que hay acá en Argentina, una nota que, que le puse de título El juego y el analista, ¿sí? Si a alguno le interesa este tema, por eso no lo voy a desarrollar mucho ahora. Este, el niño el dominio de la escena, ¿sí? Hay un pasaje complejo en el niño, de la ficción privada a la ficción compartida, ¿sí? A la ficción colectiva, donde el niño cede, ¿sí? Sus propias ficciones para poder armar una ficción. Pero aparte cede los objetos el niño, cede aquello que Levi-Strauss nombraba como la posesión exclusiva del objeto. Y a mí me parece, tenía pensado hablarlo, pero se me va a hacer muy largo y la verdad que voy a saltearlo, ¿sí? Me parece que lo que nosotros deberíamos discutir, nosotros suponemos, digamos, hemos puesto en el centro del lazo con niños, sea la legislación o el arbitraje de los adultos, sea el amor del adulto. Yo creo que cuando ponemos esto, sobre todo el amor del adulto en el centro del conflicto entre niños y del lazo entre niños, porque el modelo con el que pensamos el lazo es un modelo siempre fraterno, no el modelo de la relación de amigos. Nosotros le hemos dedicado muy poca atención a los amigos, ¿sí? Salvo un texto al que voy a hacer lugar. En realidad, lo que siempre digo, la literatura es tan prolífica que uno nunca leyó todo. Debe haber textos dedicados a la cuestión del amigo que yo no conozco, ¿sí? Muchos.
Pero en realidad, convengamos que hay poco interés en el tema. Eh, Conozco dos o tres textos, a mí el que más me gusta, me parece formidable, es un texto de Ricardo Rodulfo, que es un gran autor, por otro lado, que se llama Sobre la naturaleza del amigo, que está en el penúltimo sobre el amor en tiempos digitales. ¿Sí? Ahora voy a meter un poquito con eso. Yo creo que nosotros es importante que discutamos esta idea de que el juego de niños, con la conflictividad constante que supone, porque no estamos haciendo una versión romántica del juego con otros, supone una conflictividad constante, exige siempre el arbitraje y la legislación del adulto, ¿no? Es importante discutirlo porque hay toda una orientación, seguimos con la puricultura, de la puricultura contemporánea, que se basa en aquello que llamo la privatización del hijo. Es suponer que el hijo es de los padres y que entonces la crianza es potestad exclusiva de los padres y que no le reconoce ninguna dimensión, ni pública ni a la crianza. ¿Sí? Esto, por supuesto, va del homeschooling, que ahora lo estamos haciendo todos, pero forzados, pero que en ciertos lugares de Estados Unidos es muy fuerte. Yo supongo que en México tampoco, pero en estas cuestiones del neoliberalismo, los yanquis son muy avanzados, reconozcámoslo. Eh, y ahí esta forma de privatización del hijo toma la forma del homeschooling, digamos, padres que directamente no mandan a sus hijos a la escuela y que, bueno, tienen todo un protocolo de formación del hijo en la casa. Esto no tanto, pero sí lo que tenemos tanto fuertemente en Argentina, y yo veo pacientes que están muy atravesados por esto, es el excesivo intervencionismo del adulto en todas las esferas de la vida exogámica del niño. ¿Sí? Los adultos, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, vigilan, escrutan, este, monitorean e intervienen en todos los ámbitos de la vida exogámica del niño. Hace un tiempo, en la provincia de Santa Fe, que el cuento de los mexicanos, es la provincia donde queda la ciudad en la que vivo, que es la mejor ciudad de Argentina, se llama Rosario, y eh, el Ministerio de Educación había propuesto, digamos, dentro de la currícula, no me acuerdo para qué grado, que se diera en las clases de lengua y literatura las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. ¿Mm? Un libro formidable, me marcó la infancia, ¿sí? Un libro muy importante, pero aparte una belleza. El despelote que se armó, el quilombo que se armó, ¿sí? Comunicados, solicitadas por todos lados de padres, diciendo que cómo iban a dar Mark Twain, cómo iban a dar Tom Sawyer, que Tom Sawyer no, porque le transmitía valores equivocados a los niños. Primero esto de la conservadora, que es la clase media argentina, digamos, porque el gran problema con Tom Sawyer es que Tom Sawyer era un sabandija, era un atorrante que se escapaba de la clase para ir a pescar con su amigo Huckleberry Finn, que aparte era amigo de Huckleberry, digamos, sí, que era un chico, digamos, marginal, etcétera. Da el conservadurismo de la clase media argentina, pero eso no importa, es que cuando yo iba a la escuela, mis padres le encomendaban al Estado mi educación, ¿sí? Y se entrometían poco. Hoy por hoy, los padres no operan de esta manera, operan como clientes, piden a la escuela, sea pública o privada, digamos, como clientes, van monitoreando los servicios que ofrecen, ¿sí? Eh, por otro lado, bajo la idea de que la educación finalmente es potestad exclusiva de los padres. ¿No? Fíjense cómo hay toda una caída de la dimensión de lo público y de la dimensión del Estado ahí. Lo peor de todo no es esto, es que los padres intervienen excesivamente en las relaciones de su hijo con otros hijos, con otros niños, ¿sí? Esto es terrible. Muchísimas rencillas, problemas, discusiones entre niños circulan y se resuelven en los grupos de WhatsApp de mamis y papis, ¿sí? Lo que parece de terror. De terror porque los adultos no actúan como jueces imparciales, desapasionados y asépticos. Los adultos actúan de sus fantasías, de sus propias pasiones, ¿sí? De sus propias neurosis, intervienen. Y los psicoanalistas sabemos perfectamente que la exposición sin filtros a las pasiones enardecidas del adulto tiene siempre un sesgo traumatizante para el niño. ¿Sí? Yo recibo muchos casos, digamos, sobre todo porque bueno, uno trabaja con los chicos más problemáticos, que han sido gastados por la intervención de la madre o el padre de otro niño. ¿Sí? Y con esto digo, eh, no digo que los padres deben olvidarse de los hijos, no intervenir, a veces en los conflictos, ¿sí? Eh, ni descuidar a los hijos. Digo que la intervención es constante, es que en realidad hay muy pocas esferas de la vida del niño en las cuales no intervengan los padres. ¿Sí? Por eso me parece que es importante este, discutamos
esta idea de que el lazo entre niños requiere la terceridad constante del adulto, ¿no? A mí me parece que es absolutamente es problemática y finalmente tiene poco sustento teórico clínico, porque sabemos a fin de cuentas que los niños se las arreglan bastante bien solos en la mayoría de los casos y resuelven sus conflictos entre ellos, ¿sí? Porque en el fondo lo que hace que un niño ceda, ¿sí? No tiene con la prohibición del adulto, con la legislación del adulto, digo, en el padres, sino con el amor al amigo, digamos, y con el deseo de hacer lazo. Estoy todo el tiempo dando vueltas, y he estado dando vueltas, y hace un par de años que estoy dando vueltas el amigo, de tan potente, ¿sí? Para el niño. ¿Qué tiene el amigo tan potente para el niño que genera una pasión tan grande que permite que un niño, por ejemplo, pueda ceder allí donde no cede? Un niño sin ninguna intervención del adulto pueda ceder para poder sostener el lazo con otro niño, ¿sí? Tiene una potencia muy grande el lazo con niños para un pequeño, ¿sí? El lazo con sus pares. A esto no escapa ningún niño. A mí me resulta fascinante en el terreno de las psicosis infantiles. Esto también opera de un modo muy fuerte. Ningún niño es ajeno a esta pasión por hacer lazo con pares. Hace un tiempo tuve un diálogo con un paciente que tiene 18 años, un poco más, que tiene una psicosis infantil, digamos, infantil no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con el tiempo de su estructuración, no lo voy a decir ahora, pero si quieren en mi libro está bastante más desarrollado. Es un chico precisamente que aparece en un ensayo sobre psicosis y autismo de mi libro, y me dice algo extraordinario. Ustedes saben que, esto se les cuenta, muchos chicos a dominancia esquizofrénica hablan en lengua neutra, hablan con acento mexicano. ¿Por qué? Porque una de las operaciones que la esquizofrenia hace sobre el lenguaje, lo digo muy rápido, ¿sí? Para poder incorporar lengua materna es incorporar la gramática, pero rechazar la musicalidad. Es decir, incorporan la palabra, pero rechazan la voz materna, la voz paterna, ¿sí? Porque evidentemente es intolerable. Entonces, hablan su lengua materna, la hablan perfectamente, pero la hablan como extranjeros. ¿Y de dónde toman la acentuación para hablar el castellano? Televisión, ¿sí? No es que lo otro porque miran mucha televisión, sino que precisamente se sirven de la televisión para poder encontrar una música, una musicalidad a través de la cual hablar el castellano, ¿sí? Y la televisión, la mayoría de los doblajes se hacen en México, ¿sí? Si bien es lengua neutra, ¿sí? El acento, la acentuación de la frase es mexicana. Entonces, muchas dominancias psicóticas tienen esa acentuación. Y este chico me decía que él cuando era chico hablaba con lengua neutra, qué sé yo, y dice, después a los 13 hice mucho esfuerzo y dejé de hablar. Habla muy rara, pero no habla ya en neutro. Y le pregunto por qué. Y porque yo, nada, me quería hacer amigos. Y digo, mira, yo siempre entendí por cosas que vos dijiste que a vos no te interesaba de chicos ser amigos. No, 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 me dice. Me interesó siempre, yo siempre quise tener amigos, pero no sabía cómo. Me resultó desgarrador y conmovedor, ¿sí? Porque vi la tarea que tienen estos niños que tienen, igual que el niño a dominancia neurótica, una pasión por hacer lazo con el otro, pero no tienen el código común desde el cual operar, ¿sí? Supervisé un caso de una extraordinaria analista que estaba trabajando como acompañante de la escuela con un niño muy pequeño y que él se quería hacer amigos y le habían dicho, porque él no maneja el código, que bueno, a lo mejor le tenía que sonreír a los chicos. Entonces lo que hacía este chico es, se les paraba delante y le hacía una cara así. Los otros huían aterrados, ¿sí? Y la intervención tan sencilla y tan profunda de esta colega era, se quiere hacer amigo, no te preocupes. Y esto distendía mucho. Pero fíjense como un niño que estaba completamente fuera de código, ¿sí? Igual desesperado por hacer lazo con otros. Y yo creo que en el fondo es muy desgarradora la psicosis infantil en parte por eso, ¿sí? Por la desesperación por hacer lazo y las dificultades. Yo creo que muchos niños que tienen dominancias psicóticas, el problema no es de ellos a nivel del lazo con pares, sino de los otros. Y de una cultura que es cruel con la diferencia, que trata muy mal a nivel de la burla y del desprecio a quien es diferente, ¿sí? El problema de muchos niños a dominancias psicóticas son los otros. Y a mí me resulta bastante choto. Hace un tiempo supervisé un caso que me gustó mucho porque, bueno, planteaban los niños una cosa diferente. Era un chico que se desbordaba y cuando había mucho tumulto y mucho ruido, iba y tiraba cosas o se golpeaba contra la pared y se desesperaba, ¿sí? Evidentemente, digamos, el sonido se le metía dentro del cuerpo, ¿no? Y los chicos, cuando había era un jardín de infantes, chicos muy chiquitos, 5 años, cuando había algo para festejar, habían decidido no aplaudir de un modo espontáneo, porque el aplauso lo alteraba a este chico. A mí me pareció conmovedor, ¿sí? Bueno, en fin, ¿qué dice Rico del amigo? Y yo creo que ahí me voy a apoyar para ver por qué
eh, ¿por qué para mí eh, son tan atrayentes los amigos para un niño? Ricardo dice una cosa que es formidable. Dice que la naturaleza del amigo es del mismo puño que la del objeto transicional. Es familiar y extraño al mismo tiempo, interno y externo al mismo tiempo. Y entonces, está pensando sobre todo en el modelo de la amistad adolescente, ¿no? Pero me parece que es absolutamente exportable al lazo entre niños. Eh, entonces funciona como un extraño adentro del espacio endogámico, del espacio familiar, y como un familiar en el espacio amigo. Con lo cual, adentro de la casa protege de las inclemencias de lo familiar y afuera, en el espacio exogámico, protege de las inclemencias del exterior. Como familiar, y yo creo que me parece muy buena, pero realmente muy buena, muy profunda, de un gran autor, ¿sí? Eh, el niño pequeño encuentra en el amigo, en el par, al mismo tiempo una máxima familiaridad y una máxima extrañeza. Una máxima familiaridad puede reconocerse al punto de confundirse. Alguien con quien puede identificarse al punto de la alienación y del transitivismo, que tomaba también Lacan, ¿sí? Pero al mismo tiempo una máxima extrañeza porque no tiene ningún tipo de condescendencia como si tienen los adultos, digamos, ¿sí? No le hace ningún tipo de concesión a los niños, ¿sí? Sea más o menos sumiso, no le hace concesiones, ¿sí? Entonces le plantea una relación de máxima alteridad al mismo tiempo. Y yo me pregunto, digamos, el amigo es una especie de alteridad familiar, ¿no? Y si el amigo no cargará con el costado más cautivante de la alteridad, ¿sí? Con el más, digamos, fascinante de la otredad, ¿sí? Me parece que a lo mejor es eso lo que atrae tanto, ¿sí? Porque por otro lado, sin esta alteridad familiar, para la gran mayoría de los niños, la vida es muy aburrida. Y para mí, por lo menos, sin amigos. Y en el aislamiento, los chicos, por lo menos, y bueno, los niños con los que tengo más contacto, mis hijos, por supuesto, sobrinos, amigos de mis hijos, etcétera, no la están pasando mal. Por supuesto, donde había tensión, cuestiones patológicas profundas previas, esto se ha exacerbado con el aislamiento, ¿sí? Pero en general no la están pasando mal porque, bueno, tienen muchísima más disponibilidad de los padres. Padres que tienen poca disponibilidad en general están muy disponibles, ¿sí? Porque tienen mucho más tiempo y están todo el día en la casa, ¿no? En general. Razón por la cual esto ha sido muy importante para algunos niños. Pero también es cuando uno tiene mucha mayor disponibilidad y está mucho más sujeto a la demanda, esto genera cierta asfixia y genera cierta tensión. Los niños también están un poquito más expuestos a las tensiones y pasiones de los adultos. Y ahí es donde requieren un espacio exogámico urgentemente. ¿Sí? Ahora bien, yo vengo notando que los chicos menores a 10 años, digo menores a 10 años porque en Argentina por lo menos generalmente los 10 años es donde los padres le compran un celular al hijo. ¿Sí? Digo 10 años, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 12, ¿sí? Pero más o menos por ahí. Los niños no les gusta comunicarse por videollamada. Mi hija, que es súper sociable, digamos, aparte mi hija me enseñó cuál es el concepto de amistad para un niño, ¿sí? Para un niño pequeño. Ella siempre fue muy sociable. El lugar donde va, se hace amigo. ¿No? Entonces me acuerdo una vez que me decía, habíamos ido a la plaza, entonces se fue a jugar con una nena, sí, se fue a jugar, dice, papá, me hice una amiguita nueva. Digo, ¿cómo? No sé, pareció genial. Lo digo, era alguien que nunca había visto, que no sabe cómo se llama y que nunca iba a volver a ver. Pero digo, creo que en el fondo amigo para un niño es otro niño con el que puede jugar. ¿Sí? Es un niño con el que se puede jugar, eso es un amigo. Bien. Y mi hija cuando intercambia con algún amigo por, por video en pleno aislamiento, no saben qué decirse. Con su prima que se aman, no saben qué decirse. Son las dos aparte súper charletas. Tiene una sensación de familiaridad muy grande. Sin embargo, por videollamadas no saben qué decirse. En general los chicos no saben qué decirse, entonces están usando poco la videollamada. Requieren mucho los amigos, requieren mucho ese espacio exogámico que los constituye, los ordena y le da sentido a la vida de algún modo, ¿sí? Pero finalmente no pueden acceder a él porque, por regla general, no todos, les cuesta mucho la videollamada. Y yo me estoy pensando hace mucho tiempo, hace un mes, desde que estoy en aislamiento, desde que mis pacientes y mis amigos y mi familia están en aislamiento, me pregunto cuál es el modo de presencia que instauran los dispositivos de comunicación a distancia. Es una modalidad particular de la presencia. Miren, este es un momento ideal para pensar, ¿sí? Para pensar cosas raras, cosas que no vamos a volver a ver probablemente, y para usarlas como insumo para poder pensar nuestra práctica más habitual, más ortodoxa, más cotidiana, ¿no? Yo creo que no es momento, ¿sí? Esta forma, no
creo que nadie lo haga, por otro lado, no escucho mucho, ¿sí? Ni tampoco para decir que es lo mismo trabajar en consultorio que trabajar por videollamada. Eso es pereza intelectual. Pensar cuáles son las modalidades que requiere nuestra práctica. Y aparte tenemos que ser bastante humildes. Yo escucho, esto sí, mucho en colegas, un exceso de saber. Pasó un mes y ya tienen todo claro de que con un niño en sesión a través de videollamadas o con un adulto. Parece que hay un exceso de saber y me parece que los analistas a veces, no poco, lamentablemente, no saber. Y este es un momento para pensar, más que para establecer demasiados saberes, porque si sabemos demasiado, en realidad estamos traduciendo lo nuevo al lenguaje de lo viejo. Estamos pensando cuestiones absolutamente inéditas en mi vida, por lo menos, ¿sí? Y en la vida, yo creo que hasta de mi abuela que tiene 98 años, ¿sí? O 99, perdón, este, eh, que nunca pensar eso con los conceptos que ya manejamos, me parece un poco absurdo y poco serio, aparte, insisto, de mucha pereza intelectual. Entonces me parece que es un momento ideal para pensar, no para saber demasiado, sino para pensar. Porque si nosotros sabemos, vamos del saber al paciente. Y yo lo que quiero ir es del paciente al saber. ¿Sí? Quiero ver qué preguntas me produce práctica de esta forma absolutamente novedosa. No porque no haya trabajado por Skype o por videollamada con otros pacientes, he trabajado con pacientes que vienen del exterior, ¿sí? Que desde el principio al fin de su análisis videollamada. No es el punto es que ahora es la única forma de trabajar. ¿No? Con niños, con adultos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la forma de la presencia que instauran los dispositivos de comunicación remota? No es igual a la presencia del cuerpo, evidentemente, pero ¿cuál es la diferencia? Muy extraño. Si nosotros le hablamos al otro, sí, como suele decir, no hay mensaje sin receptor. Puede haber mensaje sin emisor, pero no sin receptor, ¿sí? Puede haber un hecho de la naturaleza que alguien lo interrogue, es un mensaje, ¿sí? Para alguien, y en la medida que alguien recibe eso como mensaje de algún poder divino o de lo que fuere, digamos, hay mensaje, siempre el receptor, esto es una cuestión bastante vieja en semiótica, eh, digamos, desde el momento que nosotros le hablamos a alguien que estamos viendo en videollamada, le suponemos una presencia. Estamos como si estuviera ausente. Lo estamos viendo y le podemos decir, tengo ganas de verte, ¿sí? O le podemos decir, te extraño o te echo de menos, ¿sí? Es decir, le hablamos como a un ausente, pero también le hablamos porque lo sentimos presente. Entonces, digo, hay una forma muy ambigua de la presencia ahí. Una presencia que es al mismo tiempo una ausencia. Yo no tengo una respuesta, ni mucho menos. Quiero sostener la pregunta, porque es la pregunta que me vengo haciendo sobre cuál es la modalidad de la presencia que se instaura con los dispositivos de comunicación. ¿Sí? Y es una presencia un tanto límbica, ¿sí? Ni ausente ni presente, y ausente y presente al mismo tiempo, ¿sí? Esto, digamos, unas coordenadas interesantes para pensar la clínica. A mí me resulta llamativo que los nativos digitales, que niños que son nativos digitales con los dispositivos, no porque juegan todo el tiempo, usan el celular para todo, pero no se comunican por esto, ¿sí? Efectos interesantes en la clínica. Por ejemplo, en la clínica con adultos, vengo escuchando dos cosas que me parecen sumamente interesantes para pensar y para pensar ciertas lógicas, ¿sí? Una la digo ahora, dentro de un rato para engancharla con otra cosa y voy a ir terminando, llevamos 1 hora 8 minutos, me habían dicho 1 hora, me dijeron que me podía extender, Jesús me autorizó, así que bueno, voy a extenderme unos minutos más, por lo que veo la gente que está conectada es más o menos la misma que al principio, así que o dejaron conectado y se fueron o no los aburrí, ¿sí? Todavía no los aburrí. El manejo de los silencios es muy particular. Con los pacientes que hacen divan, yo en general trabajo por llamadas sin imagen. O bien pongo el celular apuntando hacia algún sector, ¿sí? Pero les resulta, hablan sin que trabajan mucho con el silencio, porque el silencio es una puesta en suspensión del discurso, puesta en suspenso del discurso, que permite que emerja otra cosa. Hacia análisis, el silencio, lugar central, no soportan los silencios y no paran de hablar. Y en el momento que se callan, no saben qué decir, me preguntan, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Estás bien? ¿Estás ahí? ¿Sí? Porque en el silencio, la presencia corporal de la agresión es muy potente. ¿Mm? En el momento que el paciente hace silencio, aparece la presencia corporal del analista, una presencia que puede ser inquietante, al contrario, puede ser una presencia apaciguante que permita que el paciente sostenga un silencio. Y por teléfono, esto, después los pacientes más o menos lo van armando, ¿sí? Pero cuesta bastante. Con las videollamadas, pacientes adultos eh, parece fuertemente la cuestión escénica, mucho más que en persona. El montaje escénico. Yo acá tengo un montaje escénico, está bien, puse las luces para que me apuntaran porque tengo una cámara horrible y no se ve, pero puse la parte de mi casa que más me gusta, que es este ventanal hermoso con los vitrales, con el vitró.
y en la ropa, en los movimientos, mucho más que en las entrevistas cara a cara en el consultorio, ¿no? Bueno, termino con esto, ¿sí? Yo creo que los dispositivos, la dimensión de alteridad del otro es más inconsistente con la presencia del cuerpo. Digo, la dimensión de otro como otro, como otra edad, como alguien diferente, ¿sí? Yo estoy pensando hace muchos años porque tuve ocasión de trabajar hace un buen tiempo que eran, digamos, ellos se autodefinían como adictos al cibersexo, ¿sí? Y eran pacientes que no tenían sexo en modo virtual, ¿sí? Encontraron un partener en un conjunto de plataformas y de chats especializados, donde, bueno, con imagen terminaban desvistiendo y teniéndose y masturbándose cada uno por su lado, ¿sí? Resultaba significativo porque en todos encontré lo mismo, un terror al cuerpo del otro, un terror al imprevisible del otro, ¿no? Del otro en los dispositivos de comunicación remota puede ser mucho más moldeable por la fantasía, ¿no? Cuando uno se encuentra con el cuerpo del otro, con lo más real, se diría en lacaniano del otro, ¿sí? Y esto es lo insoportable. Me di cuenta cómo, digamos, los dispositivos estos, de algún modo, suprimen la dimensión, no suprimen, pero por lo menos la dimensión del otro, ¿sí? Y aparte, tengamos en cuenta esto, el otro es alguien en los dispositivos estos, en el celular, ¿sí? En la videollamada, que puede hacerse aparecer y desaparecer con un movimiento del pulgar. ¿Sí? La presencia consistente del cuerpo del otro, tangible, eh, eh, ¿sí? Resiste a nuestros gestos mágicos. Pero acá con un gesto de pulgar, nosotros podemos hacerlo aparecer y desaparecer al otro. Hoy una colega con la que, sí, que tuvo una supervisó conmigo un caso, ¿te acordás cómo era atender un teléfono y no saber con qué carajo te ibas a encontrar ni con qué encontrar? Hoy tenemos 2 millones de filtros, ¿sí? Yo veo acá y veo que me escribe, por ejemplo, Mara, ¿sí? Que me dice un placer escucharte, alguien que yo quiero mucho, ¿sí? O Lucre Zamboni, que es la persona que supervisó hoy conmigo. Eh, ¿Se dan cuenta? Y yo puedo elegir si responderle o no responderle, cuándo responderle, digo, a esto. El caso que supervisé hoy era extraordinario, de una nena de 6 años que tiene una enorme inhibición de la agresividad y en el consultorio está rígida, o sea, dibuja todos dibujos copiados y dibujos muy rígidos, siempre los mismos, no juega para nada, foralidad muy rígida, tiene una inhibición de la agresividad enorme. Y en el consultorio, perdón, por videollamada es otra nena, se mueve y sobre todo maneja la situación, ¿sí? Empieza a poder desplegar la agresividad, porque no está presente el cuerpo del otro, por supuesto, digamos, no teme lastimar a nadie, pero aparte de, porque cuando la presencia del otro está un poquito más suprimida, digamos, ¿sí? Porque no está de cuerpo presente, el dispositivo de comunicación audiovisual, con un gesto mágico, por ejemplo, digamos, la pasea por toda la casa, a la analista Lucrecia, digamos, ¿sí? La pasea por toda la casa y le dice, bueno, espera un rato, le deja, vuelve, ¿sí? Por supuesto, hay mucha omnipotencia, cuestiones para laburar, pero fíjense cómo se, se, se destapa, digamos, ¿sí? Se destraba a través del dispositivo cuando es suprimida la presencia del cuerpo. A mí me parece extraordinario, digamos, porque, digamos, lo que hay que pensar es cuál es el estatuto de práctica, ¿sí? ¿Cuál es el estatuto que tiene? ¿Cuál es el estatuto de la presencia? ¿Y cuáles son las posibilidades que abre? No pensarlas como limitaciones ni como panacea. En este territorio no habría, ¿sí? Y que bueno, se hubieran abierto probablemente en otro lado, no lo sabemos, ¿sí? En otro momento, es contrafáctico, no importa, ¿sí? Pero bueno, pudo desplegar algo. Eh, yo, sí, y yo creo, y en esto, no sé, eh, que es un sesgo mío que a mi queridísima amiga Laura Klein no le gusta mucho, y lo discutimos mucho cuando me pongo un tanto optimista, ¿sí? Demasiado entusiasta. Ella me baja a tierra, es una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida, una entusiasta, ¿sí? Digo, a mí que nosotros estemos tan desesperados por hacer lazo, que a nosotros la dimensión del encuentro, una sensación siempre está en el fondo, ¿sí? Es porque en el fondo las
esta utopía neoliberal que dibuja un texto que se publicó hace muy poco, esta utopía neoliberal que Michel Houellebecq eh, dibuja de algún modo, sí, contornea en la posibilidad de una isla, un libro que es asfixiante, es bueno, pero es asfixiante, ¿sí? Digamos, del individuo encerrado en su propio lugar, manejando todo, ¿sí? Como dice, parecía con máscara pero sin piel, digamos, ¿sí? Donde maneja todo a través de la mascarada de las redes sociales, pero sin contacto con el otro. En nuestros países, por lo menos en Argentina, es impracticable. Y quiero pensar que en realidad está irme a tomar algo con mis amigos, ¿sí? O encontrarme con un grupo de gente con los análisis, este, es una especie de pasión por la alteridad, ¿sí? Es una pasión por el encuentro corporal con el otro, y porque en el fondo no soportamos otro demasiado que tenemos en las redes sociales y que tenemos en los dispositivos de comunicación remota. Y quiero decir una sola cosa más, que me olvidé de decir y me parece que está buena, ¿sí? Es difícil los dispositivos de comunicación remota y sostener el lazo con amigos a través de esos dispositivos, porque en el fondo la presencia, porque para el niño, cuanto más pequeño, más así es, la presencia se mide por la tangibilidad y la accesibilidad inmediata del cuerpo. Por eso un niño muy pequeño, en general, si vos le pones al abuelito en videollamada, un niño de 1 año y medio, 2 años, va a intentar tocarlo, ¿sí? Tocar la pantalla, y si no puede tocar, se aburre y se va o se angustia. Yo creo que la presencia se mide por la accesibilidad inmediata del cuerpo del otro, y yo creo que en el fondo también para nosotros opera la presencia de alguna manera, ¿sí? O por lo menos estaría bueno preguntarnos si no hay algo de esto. Bueno, hablé 1 hora y cuarto, acá estoy, los colegas de Joica. Bueno, acá hay un chat, digamos, sí, me pueden hacer preguntas por chat o a comentarios o abrir una discusión, vamos a abrir una discusión, o Jesús me diga ya está, sí, bueno, me gustaría mucho que comenten, que opinen, que pregunten, sí, sí, que bueno, me vienen bien, de muchos, desde Puerto Rico, mirá que bueno, buenísimo. Muchos comentarios halagadores, la verdad que los agradezco. Que queda grabado, me preguntan, sí, sí, queda grabado, bueno, algo, va a estar en la página de Joy. Bueno, si alguno tiene por ahí, acá hay algo, hay un asunto entre niños dramáticos, lamentablemente, pero bueno, me la nombró. Bueno, algo que salté. No sé si si vos otra, el lazo del todo, la verdad es que no es todo a través de, no es tan simple, no sé, o chantea, ¿sí? O es un chanta. A ver, hay algo, esta de hay algo eh, importante en la presencia del cuerpo. Tiene mucho de montaje escénico. Juegan como hacemos en sesión. Pero yo juego. Primer cuestión, yo lo puedo tocar. El cuerpo está sustraído a la escena lúdica. ¿Sí? Es parte del espacio porque la pantalla agranda el espacio. Pero finalmente está su diferencia fundamental. Este,
cómo fue. Y por otro lado, no solo que jugar en la casa. Los juguetes del consultorio están atravesados por la subjetividad del analista, son juguetes que eligió el analista. El espacio de consultorio para un niño solo es muy particular, los ojos fundan el juego, ¿sí? Constituyen de algún modo el juego. Y fundamental esto, ¿sí? Los objetos, esto también lo planteo en esa nota. Y la cualidad de los objetos es muy difícil. El juego, de algún modo, sucede de un modo, de otra manera, sucede mucho más como con él. Y en otro lado, ponerse de frente, acá, digamos, está todo ahí. Digamos. Un poco eso. En cuarentena me resulta un poco más difícil trabajar en el juego porque estoy acostumbrado de otra manera. Bueno, tenemos que ver cómo hacerlo, ¿sí? De hecho, lo estoy haciendo. Pero bueno, yo estoy muy formateado con la cuestión del cuerpo. Hay algo ahí en la presencia con la estructuración del juego. Les recomiendo esa nota porque, bueno, ahí lo planteo más arriba. Otra pregunta. Lo perdí. Ay, había una pregunta que estaba buena. Bueno, no sé. Yo tendría que traer a Arturo acá que venga a acomodarme. Realmente no. ¿Cómo se llama? El libro y su autor, digamos, ¿sí? El ficcional y el autor soy yo, Jaime Fernández Miranda. El libro de Ricardo Rodulfo se llama Ensayo sobre el amor en tiempos digitales. El texto de Silvia Leichmann, al que dice Silvia Leichmann, se llama no, se llama Del polimorfismo perverso al sujeto de la ética. Es un texto muy bueno. Esto que me preguntas. Bueno, a ver acá hay algo. ¿Podrías trabajar un poco la diferencia entre ansiedad y angustia y su presentación clínica, su reverso, el tedio? Eso es un poco la pregunta. Me sacaría mucho de tema, ¿sí? Si no te ofendes, Iván Alcaide. Y me parece que está mucho mejor trabajado en el libro de lo que yo lo puedo. Sí, bueno, nada, un poco eso. ¿Sí? Pero de un modo un poquito más profundo. Concepto de modalidad límbica de presencia, ausencia, muy bueno, bueno, gracias. Muchas gracias, Vi, Flor Tagliabue también, gente que conozco, amigos, colegas. ¿Cómo pensamos lo no vez para atender niños? No tengo la más mínima idea. Es cierto, es accesible el cuerpo, pero si es accesible, te sirve, ¿sí? Me pasó una escena extraordinaria. Tengo un paciente, ¿sí? Que viene a las 5 de la tarde, más o menos, ¿sí? Un chiquito que ahora tiene 10 años, 9 años. Y un día yo a esa hora me había dejé las galletitas que había comido, quedaron ahí arriba, las vio, me dice, ¿qué es eso? Digo, la galletita. Me dice, ¿me das? ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. Y ese ritual donde él trae cosas que le gustan para merendar y merendamos juntos. Me dice que le gustan los frutos secos. Una vez yo le compré frutos secos para que me dice algo a Arturo, perdón. Justo en las preguntas se comenzó a decir que terminamos esta y comenzar una solo para las preguntas. No entiendo. Jaime, justo en las preguntas se comenzó a cortar la voz, podemos decir que terminamos esta y comenzar una solo para las preguntas.
decime cómo hacer y llamame si querés por teléfono, Arturo, y ahora a lo mejor bueno, nada. Bueno, termino con esto. Me, ahora por videollamada dice, los padres, él le dice que quiere verme a mí, por el principio he dicho que no, después que sí, él quería en su horario. Entonces, al escenario lo que él arma, porque yo estoy merendando, ¿sí? Que es lo que hacemos, o sea, trabajamos psicoanalíticamente, pero en el marco de un ritual de merienda, ¿sí? Y estamos merendando. Eh, eh, Me pareció hermoso porque él estaba merendando, estaba comiendo unas tostadas con su papá y su hermano, y nada, casa a merendar. Si le para mí una moda de la presencia muy fuerte, ¿sí? Yo era un invitado, aparte es el sueño de la mayoría de los niños que se analizan y que vaya a su cumpleaños, vaya a su casa, a su perro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eh, bueno, nada, la escena me pareció hermosa porque aparte él quería eso, ¿sí? Después no es que quiso tener una cierta regularidad. Quería ver que yo estaba, quería escucharme, me extrañaba, ¿sí? Pero al mismo tiempo quería invitarme a... Fue una escena muy cotidiana, donde, por ejemplo, había largo silencio porque estaba comiendo una tostada y yo agarré y me puse a comer unas galletitas también, digamos, ¿sí? Porque eran las 5 de la tarde. Y nada, había mucho silencio, ¿sí? Eh, Fue una escena muy, muy, muy linda para mi gusto, ¿sí? Y me daba la pauta de esto, digamos, de que lo que él necesitaba era sentir mi presencia, la forma en que pude sentirla, ¿sí? Lo mejor que puedo hacer es invitarme a su casa a ver mi consultorio, ¿sí? Una linda para transmitir. A ver, discúlpeme, pero Jaime, creo que se está cortando cada vez más la transmisión. Te propongo dos cosas. Que se siga parte 2, o que tomemos nota de las preguntas con la tuya y demos las respuestas en un video aparte si te va esa idea. No, esa segunda no me va. Vamos a cerrar esta transmisión. Hay 150 personas conectadas, o sea que bueno, ahí, si me escuchan, voy a finalizar esta transmisión y voy a abrir otra, a ver si aprendí. A ver, cierra.